Ya estamos casi por cerrar el año y Mark Gurman, el peor enemigo de Apple que siempre filtra todo, acaba de soltar la sopa sobre su primer evento del 2024 y vaya que hay mucho de qué hablar. En su reporte a través de Bloomberg, el señor Gurman dice que vamos a ver muchos productos nuevos en marzo, unos que ya nos esperábamos y unas cosas que ni yo me esperaba. Primero, iPads. Hemos tenido rumores que la siguiente generación de iPad Pros va a dar un brinco grande con un ligero rediseño y el cambio significante a tecnología OLED en la pantalla por primera vez en un iPad. Y según Gurman, esto va a suceder a mediados o finales de marzo. Supuestamente van a actualizar los dos tamaños de iPad Pro, el de 11 pulgadas y iPad Pro de 13 pulgadas. Curiosamente, otra vez dice 13 pulgadas, no 12.9, entonces no sé si va a crecer un poquito la pantalla, pero está extraño que lo llaman el de 13 pulgadas. Se espera que actualicen el procesador a ser el M3 ya con todos los beneficios gráficos de mesh shading y ray tracing. Estoy seguro que va a ser demasiado procesador para un iPad, pero seguramente habrá personas que sí lo van a aprovechar. Aparte de los nuevos iPad Pro, vienen nuevos accesorios y a mí me emociona esto más que los iPads. Según Gurman, Apple está trabajando en un Magic Keyboard completamente rediseñado y hecho de aluminio para darle un aspecto más premium que el que tenemos actualmente, hecho de como un plástico suave. Para mí, tener un iPad con M3 y un teclado hecho de aluminio es prácticamente ya como una Surface de Microsoft. Es una laptop que le puedes separar la pantalla. O sea, ya tener el Magic Keyboard hecho de aluminio. Es 2023 y todavía hay muchas personas que no usan un VPN. Para mí es indispensable y lo uso todos los días. Por si no sabían, tu nombre está atado a tu IP y cada vez que navegas a una plataforma web, tu nombre está en todos los sitios que visitaste. Y no nada más eso, pero te pueden rastrear también malware, anuncios y otras cosas. Es mejor rebotar tu señal con un VPN, que es Virtual Private Network. Esto lo que hace es manda tu IP con tu nombre a un servidor, lo encripta y así cuando visitas páginas web ya es de manera anónima, no te pueden rastrear y no pueden ver qué estás haciendo. Les recomiendo muchísimo NordVPN, yo lo uso todos los días y me ayuda si lo descargan, me dan una pequeña comisión. Gracias por el apoyo, se los dejo por aquí abajo, tienen un muy buen descuento ahorita. Y puedes quitar el iPad, es literalmente una MacBook con una pantalla que puedes quitar. Entonces, por favor, Apple, danos la opción de poder utilizar macOS en estos nuevos iPad Pros M3 y se va a cumplir mi sueño. Mi sueño, si me lo permiten, es justamente esto, tener un iPad que cuando conecte el Magic Keyboard funcione con macOS para trabajar, pero después cuando lo desconecte funcione con iPadOS para echarme en el sillón y hacer tareas más sencillas, similar a lo que hace Samsung con Samsung DeX, que está increíble y es de lo que más me gusta de la Tab S9 Ultra de Samsung. No hay nada de rumores de esto, pero considerando el teclado nuevo de aluminio y el procesador M3, creo que es una muy buena oportunidad para que Apple dé ese salto. Por fin tener un híbrido de iPad y Mac que me pueda llevar esto de viaje y poder editar videos en Final Cut como si estuviera en una Mac y checar correos y todo eso y después utilizarlo como un iPad sería para mí el dispositivo perfecto. Aparte, ahorita siento que el iPad está en un intermedio extraño. Creo que anunciando esto para aprovechar todo el poder de M3 tiene más sentido y puede levantar las ventas de los iPads. O puede que también disminuyan la venta de las Macs. No estoy seguro. Ya veremos si se cumple mi sueño de tener el híbrido perfecto de Mac y iPad todo en uno. A ver qué pasa por allá en marzo. Después, Gurman no solo dijo que vamos a tener un teclado completamente nuevo, sino un Apple Pencil completamente nuevo también. Dice que no tiene mucha información, pero que definitivamente están preparando el lanzamiento para un Apple Pencil de tercera generación. Seguramente va a tener más tecnología, menos latencia, otras funciones. Había rumores hace un par de meses de la posibilidad de un Apple Pencil con puntas intercambiables, dependiendo de qué estás haciendo. Por ejemplo, una punta que puedas quitar para específicamente escribir y otra para dibujar, otra para, no sé, hacer otras cosas. En realidad, siento que no hay mucho que le puedes agregar al Apple Pencil, pero si van a hacer una tercera generación, seguramente va a tener unas buenas mejoras. Va a estar interesante ver qué tanto puede mejorar Apple el Apple Pencil, pero aparte de los iPad Pros y los accesorios nuevos, Apple también va a estar actualizando el iPad Air. Y según Gurman, no solo un iPad Air nuevo de 11 pulgadas con un nuevo procesador, pero por primera vez un iPad Air más grande de 12.9 pulgadas. Aquí sí dice 12.9 pulgadas, no 13.
Es especulación mía, pero a mí eso me da a entender que el iPad Pro también va a reducir un poquito los marcos. No sé. Pero con esto, entonces, para las personas que querían un iPad grande, antes solamente tenían la opción del iPad Pro de 12.9 pulgadas, que cuesta mucho. Y aparentemente vamos a tener ahora un iPad Air de 12.9 pulgadas para los que querían un iPad más grande y un poquito más económico. Todos estos iPads supuestamente van a venir en marzo y supuestamente los otros iPads que faltan de actualizar, el iPad mini y el iPad normal económico, se supone que a finales del 2024 los van a actualizar. Después, por si no fuera suficiente, porque normalmente los eventos de marzo de Apple en primavera son más light, un par de productos nuevos y ya. Aparte de 4 iPads nuevos, Apple Pencil y teclado rediseñado, según Gurman, Apple va a aprovechar para lanzar la MacBook Air de 13 pulgadas con M3 y la MacBook Air de 15 pulgadas con M3. Esto yo no me lo esperaba, yo pensé que se iban a esperar hasta junio en WWDC, más que nada porque la Air de 15 pulgadas salió en junio 2023 y es muy extraño que Apple lance una generación nueva 8 meses después, pero tiene sentido. Si Apple ya empezó a cambiar todo a M3, seguramente quieren actualizar todas las Macs. Está interesante también que Mark Gurman dice que el lanzamiento de estos iPads en marzo va a ser con el lanzamiento de iOS 17.4. Estamos cerca, creo que la siguiente semana sale 17.2 y en marzo 17.4 con todos los nuevos iPads. Entonces parece ser que marzo va a tener muchos productos nuevos, pero el más importante de todos, ni lo he mencionado, el Apple Vision Pro, según Apple de manera oficial ha dicho que sale a principios del 2024. Según Mark Gurman, Apple lo más probable es que lo veamos en marzo, que técnicamente sigue siendo principios de 2024. Ahora, si yo soy Apple y voy a tener un evento para anunciar nuevas iPads y nuevas Macs, tiene sentido que en el mismo evento anuncie que ya va a empezar la venta del nuevo Apple Vision Pro y quizás hasta mostrar unos videos para convencernos más de cómo funciona o aplicaciones que ya están desarrolladas y listas para usarse, cosas así. Puede que Apple haga como un anuncio por separado para el Apple Vision Pro, un lanzamiento separado, o puede que lo metan en esto del supuesto evento de marzo. Porque lo del evento es especulación. Mark Gurman no ha dicho que hay un evento, pero está diciendo que todo va a salir en marzo. Tiene sentido que junten todo y nada más hagan un evento. Va a estar bien interesante el principio del año en 2024 para Apple, especialmente entrando a una categoría completamente nueva como con el Apple Vision Pro. Acabo de hacer un video de cómo es usar el Apple Vision Pro y cómo se ve, porque ya se filtraron muchos videos de los betas de Vision OS y te da un entendimiento mejorado de cómo se siente utilizar una computadora especial, como lo llama Apple. Si no han visto ese video, vayan a verlo, está súper interesante los videos oficiales que salen del Apple Vision Pro. Se los dejo por aquí arriba para que vayan a checar. Y muchísimas gracias por acompañarme un ratito a nerdear de Apple. Nos vemos pronto. Peace.